Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches, en estos días en los que ya ve que de repente caen unos aguaceros espantosos, luego sale el sol, viene el bochorno, aquí en la Ciudad de México un frío impresionante, en fin, bueno, pues ni modo, también estos embates y castigos de la naturaleza tendremos que sufrirlos en este otoño en el que pues a los mayores de 50 años, como es el caso del señor Carlos Cardín, el de su servidora, bueno, pues nos afectan y nos pegan las riumas, ¿eh? entre las riumas y las agruras, oiga usted. Usted no haga bola que yo no tengo ni agruras ni riumas. Gracias a Dios. Pues mire usted. Soy un hombre muy deportista, estoy terminando ahorita de hacer mis ejercicios, 1:30 todos los días. Eso es parte de la vida. Vean nada más los beneficios que trajo el confinamiento, el ver que no somos inmortales, que nos podemos pelar en cualquier momento. Bueno, pues imagínense, ya enderezaron al señor Cardín, así que nosotros pues tenemos esperanzas, las tenemos. Pero lo importante de 50 años es que es el momento en el que uno se encuentra en plenitud, ha reunido ya experiencias buenas, malas, regulares, tiene tiempo y esto le permite de alguna manera reflexionar sobre situaciones a futuro, los errores cometidos en el pasado y que se intentan no volver a cometer, aunque dicen, hay un viejo refrán que dice que el hombre es el único que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Y bueno, lo vemos cuando hay un matrimonio y 2 y 3. Hasta 3. O 5. Pues tú vas como en la séptima o en la octava. Piedra. Por ahí. Bien, pues Cancún está en ese momento, en el momento de hacer un paro, de reflexionar lo que ha estado mal hecho, lo que puede enderezar en el futuro, lo que puede cambiar para hacer muchísimo más agradable la existencia de quienes han decidido formar ahí sus nuevas familias o llevar ahí a sus familias y construir otro patrimonio, en fin, cumplir sus objetivos y sus proyectos de vida. Carlos Cardín, pues tú que lo sabes todo y lo que no lo inventas. Totalmente. ¿Cómo fueron los 10 primeros años de Cancún? ¿Cómo fueron? Yo comparo estos años de Cancún, como tú bien lo haces, en décadas, como las del ser humano. Los 10 primeros años es para aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a tener conocimientos, ir absorbiendo conocimientos, ir teniendo respeto por los grandes, por los mayores, ir haciendo la base de la vida. Un ser humano en esa formación, dicen los japoneses, que los 7 primeros años son importantísimos para los niños, para las niñas, y son los que abren el camino hacia adelante. Yo creo que así fue Cancún. Yo recuerdo en esos 10 primeros años que se fueron dando tantas cosas tan especiales, tan de nacencia, el caos, todo mundo viendo qué hacer para sobrevivir y para trabajar y para ganar y para mantener familia lejos. La ciudad y la isla de los hombres solos era verdaderamente impresionante ver la cantidad de gente en obras de calles, en obras de agua potable, de la parte de drenaje que hacía Fonatur, de la apertura de la zona hotelera, del movimiento de tierra, las maquinarias que aparecían de la noche a la mañana, prácticamente todas venían de Yucatán. Eso hacía que esta ciudad se dinamizara y empezara a buscar pues los rumbos que ahora tiene. Te puedo decir que las frutas, las verduras, las carnes, los pollos, los huevos,
se traían de Valladolid, en camionetas, y prácticamente al llegar la camioneta la asaltaban, por decirlo así, en las compras las pocas señoras que habían, los hombres que tenían que cocinar sus alimentos, o las señoras como doña Luisa, Luisa Loría, que tenía la cocina del campamento más grande, tenía que ser aprovisionada desde Valladolid o desde Mérida, que era la carretera que unía con la parte de la península a lo que iba a ser Cancún, porque no existía conexión hacia el sur, hacia la parte de Chetumal. Había un camino medio bueno que era hasta Puerto Morelos y luego una brecha hasta Playa del Carmen. Todo esto fue haciendo que la gente gozara un paraíso donde no había nada, donde no había nadie y donde ellos eran los únicos habitantes. Las casas se fueron en formación, el crucero fue el punto de crecimiento, y de ahí entre la Tulum hacia el norte, yendo hacia Puerto Juárez, se fue formando la colonia Puerto Juárez, que luego fue Nuevos Horizontes, pero que crecían como Dios les dio a entender y se ponían donde podían y jalaban los servicios de donde podían también. Muy pocos tenían luz eléctrica porque no habían cableado, no había alumbrado público y no había redes de Comisión Federal de Electricidad, más que en la zona donde iba haciendo crecimiento Fonatur, que es la zona del centro, la Supermanzana 3, la 2, la 4, la 5, donde estaba ubicada las oficinas de Fonatur, siguen ahí, y lo que es ahora el Palacio Municipal y lo que es el Hotel Parador, que fue el primer hotel que hubo en la ciudad. Esas eran todos se conocían. Estamos hablando ¿Eh? de la década 70-80. 70-80. Debió haber sido sumamente interesante ver nacer una ciudad, su planeación, participar en ella, y al mismo tiempo que se fueran formando, pues también la orientación de las autoridades, de cómo iba a ser el funcionamiento municipal, de empezar a integrar también a los grupos que venían de otras entidades. Creo que fue esta década de un crecimiento extraordinario, rapidísimo, en donde año con año, ¿verdad?, ya se veían más hoteles, más casas, más asentamientos, más gente, se multiplicaban las acciones de gobierno, se iban tomando disposiciones. Todo esto creo que debe haber sido interesantísimo para quienes empezaron desde los primeros años de los 70, los que llegamos años después, y que pues obviamente no teníamos la menor idea de cómo se construían, se iban pues poblando ciudades con un orden y con un desorden al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero fíjate que lo que tú narras con ahora, diferencias sociales, sí, también pero, a la vista. Sí, pero lo que tú estás narrando, para mí prácticamente son los 70-80, son los segundos 10 años. Porque Espérame, si son 50... 80-90. ¿Por qué? Porque 70-80, en los 70s a los 80s, fue verdaderamente angustiante. No llegaba dinero, no llegaba por gotas, tenía que llegar en efectivo, no había bancos, las rayas había que pagarlas, y todo llegaba de la Ciudad de México. Entonces, mira, en el 78 ya estaba Vancomer. Pero o sea, a finales de los años 70, sí, del 76 al 80, ya se tenía superado en parte ese caos del que tú hablas. Sí, pero porque ya había bancos, ya estaban, inclusive, bueno, pues fue la época en la que se construyó el Monumento a la Patria, en donde ya se tenía una idea de hacer un arraigo, y este arraigo que estuviera basado en algunas obras de orden cultural. Estos últimos, por eso digo que fue un dinamismo brutal, porque del caos de los primeros años 70
a los 3 últimos años de esa misma década, ya había un cambio a todas luces. Sí. El comercio, recuerda el mercado, por ejemplo, de artesanías y todo eso, permitía que ya pues se hicieran depósitos en Miami en dólares y que se llevaban en cajas de galletas. Sí, sí, pero acuérdate que el efectivo, el cash, por ejemplo, en los bancos que tú mencionas a fines de la primera década, de pronto se acababa, se terminaba. Llegaba la gente al banco y no, pues no tenemos dinero, espérenos a la próxima semana que nos llegue la remesa. Las remesas llegaban de Mérida y era problemático el tener tanto dinero como el que iba absorbiendo Cancún en obras, en trabajos, en muchas cosas, en ese dinamismo del que hablas. Pues, todavía era caótico hasta llegar a los 80s. Y luego el crecimiento de la zona hotelera estaba todo agarrado de Fonatur. Era el Club Med, era el Hotel Presidente, que era Nacional Financiera, era Playa Blanca. Playa Blanca, que era de un particular, pero lo grande, la marina de los Mirabén, que era de Fonatur. Se empezó a construir el campo de golf Poctapoc, pero era de Fonatur. Entonces, King Hack, que también era un proyecto que traía Nacional Financiera, que es donde estaba también Fonatur. Las villas King Hack, sí. Sí, el Camino Real se empieza a vislumbrar, pero fundamentalmente era un hotel que construyeron bancos mexicanos llamados por Fonatura. Construían algo porque necesitamos jalar inversionistas extranjeros que vayan confiando en el proyecto. Y ahí es donde que fueran confiando en el proyecto. Sí, y al mismo tiempo también surgieron las primeras escuelas en los 70s. Sí, surgieron las primeras escuelas, surgieron las primeras casas de Infonavit, que están aquí sobre la avenida Cobá, están en un lugar ahorita privilegiado, que han crecido mucho, están muy grandes, muy espaciosas, las han mejorado bastante los que las viven. Y todo eso, los mercados, el 23 y el 28, fueron siendo los grandes, porque acuérdate que los chicos estaban ahí pegados al Palacio Municipal, el Pancho Villa y el Kiwi, que fueron hechizos hechos por gente que fue construyendo sus locales y hasta hoy no se puede destrabar, porque hay gente que tiene propiedad, que ha pagado impuestos predial, y ahí está, parece abandonado, pero es que no hay una forma legal de comprar o de localizar. Hay gente que vive en Estados Unidos hace muchos años y ahí tiene 5 o 10 locales. Sí, se empezó a poblar la avenida Tulum con comercios. Con comercios. Se hizo la plaza que está frente al Hotel América, el Hotel América también. Te digo, las escuelas, que la única privada era el Instituto Cancún, que es ahora La Salle, que lo era entonces también, pero su nombre, estuvo la primera escuela pública, la Wichita, y entonces, y se fue conformando una sociedad, ¿verdad? Ahí Cintia nos podría dar mucha información, porque prácticamente ella estudiaba en ese tiempo aquí en Cancún, llegó con su familia y empezaba a formarse los grupos de muchachos, de muchachas, de niñas, de muchachos y muchachas, ¿no? Sí, ella es Cintia Margarita, es coordinadora de los fundadores de Cancún, sí, es ¿verdad? De Relaciones Públicas de Fundadores de Cancún, Asociación Civil. ¿Estás en línea, Cintia? Hola, muy buenas tardes. No me ¿Qué tal, canso Cintia? de escucharlos. Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos y cada vez que los escucho a todos los pioneros, fundadores, a la gente que llegamos aquí desde hace 50 años, tengo el privilegio y el honor de estar en Cancún hace muchos años y que Cancún y yo cumplimos 50 años. 50 años en este 2020 y no me queda más que felicitar a Cancún. Y les voy a comentar un poquito de lo que están hablando de las escuelas. Fíjate que nos tocó ser una generación de mucha hermandad y vínculo. ¿Por qué?
porque cada vez que nosotros empezábamos la escuela, iban abriendo los cursos conforme nosotros íbamos pasando de año. Era impresionante cómo nos conocíamos. Iban abriendo, por ejemplo, hay una escuela que tengo mucho cariño, que es el Británico, que sigue hasta ahorita. En el Británico estuvimos tomando clases a un lado del parque. Era como una familia, llegamos a ser en cada salón 8 alumnos, pero no importaba porque íbamos tomando nuestras clases con tal calidad de educación, porque los maestros nos trataban, aparte de que nos impartían las clases cada uno en su materia, que tengo muy buenos recuerdos de cada uno de ellos, aprendíamos, y además éramos como una familia, había mucha unión, porque aparte de la escuela, nos veíamos después de la escuela, porque realmente éramos los únicos amigos de la edad, íbamos abriendo cada año. Nos graduábamos, hacíamos grandes eventos en la graduación en cuanto a familias, todos nos conocíamos, tanto los papás. Tenían mucha seguridad los papás en el sentido de que cada papá o mamá, si estaba con nosotros, nos cuidaba como si fuéramos propios. Entonces ellos se podían ir a trabajar o hacer sus actividades sabiendo que estaban con alguien de confianza. Y además que nos ayudaban a hacer las tareas, los trabajos, tanto los profesores como los papás, los tíos. En este caso había pocos abuelitos, porque la generación que llegó a Cancún pues eran gente joven, en edad muy productiva, y tenían niños chicos como yo. Yo no nací aquí, obviamente, mi hijo sí nació aquí, pero la gente que llegamos muy chicos. Y también algo que les quería yo comentar, que se me quedó muy grabado, es que cuando esperábamos con ansias a los familiares y en las vacaciones, porque nos traían cajas completas de cosas de las que no había aquí en Cancún. Y puedes decir, ¡ay, regalos grandes! No, queríamos lo que había de comida chatarra, que eran pingüinos, gansitos, porque aquí habían un tipo de golosinas, pero de la región, y nosotros ansiábamos refrescos diferentes, cosas tan sencillas que vemos actualmente, pero en ese entonces hasta la fruta y verdura que nos traían los parientes, decíamos, ¡wow! Ahora sí vamos a comer bien, no porque no hubiera, y teníamos hasta la importación, pero queríamos algo de nuestro lugar. Y son todas esas hazañas que hicimos en conjunto, tantos grandes como chicos. Hay un montón de anécdotas que son inolvidables. Sí, ya lo creo. Ahora que hablas de esto de las escuelas, pues era tanta la seguridad que teníamos, que es una añoranza, esa sensación de tranquilidad, de certeza, de seguridad, de andar libremente por la calle sin pensar que te podían asaltar o secuestrar, nada, absolutamente nada. Inclusive en algunas ocasiones, y debido al trabajo, pues yo andaba por la zona hotelera y era la hora de salida de los chamacos de la escuela, y bueno, como allá estuvieron mis 3 hermanos y mis 3 hijos, pues salían como elefantes, ¿no? Trompa y cola, se paraba alguna patrulla y decían, otra vez se le olvidó a tu mamá venir por ustedes, sí, súbanse, y los llevaban a la casa, ¿no? Entonces, esto de conocernos todos tenía tantas ventajas, ¿no? Y cuando ya llegaba yo a la casa corriendo, oigan niños, no los alcancé, no, pero nos trajo la patrulla. Ese chicken, que era entonces el jefe de la policía en los años 80 ya, pues, caray, yo no sé si él tomó cursos de capacitación o fue a alguna escuela, pero al final de cuentas resultaba un hombre muy intuitivo, sensible y presto para el auxilio de todos, porque ahí nos veíamos, nos conocíamos muy a gusto. Y creo que se formó una sociedad que, aún y cuando mantenía sus distancias, porque estaban los yucatecos en una agrupación, los campechanos en otra agrupación, los veracruzanos empezaron a hacer la suya, al igual que los guerrerenses, y bueno, los que llegábamos del Distrito Federal éramos así como un poquito medio apestados, ¿verdad? Como lo hemos ido para varias entidades, en donde recuerden ustedes que hubo hasta una campaña de Haz Patria y Mata un Chilango. En fin,
Pero esa década 80, 90, que es más la que tú debiste haber disfrutado porque pues ya tenías 10 años, ya te dabas cuenta de más cosas, como mencionas, la comida, los dulces. Era imposible, por ejemplo, comerse una granada china. Pues no, nunca ha habido granadas chinas en Quintana Roo, ¿no? Estas granadas que las abres y parece que tienen ahí un conjunto de mocos, que a nadie le satisface la vista, pero que son deliciosas. Las granadas rojas tampoco. Entonces, sí es totalmente cierto lo que mencionas cuando llegaban a vacacionar quienes consideraban que vivíamos en el paraíso, ¿verdad? Y sí era el paraíso. También lo que llamaba muchísimo la atención, yo también soy de la Ciudad de México y mis familiares, pero lo que llamaba tanto la atención es que convivíamos con la naturaleza todos y cada uno de nuestros días. ¿Por qué? Porque teníamos el recreo en parques naturales. Inclusive no había, hasta después llegó cablevisión, pero tú, aunque tuvieras televisión, si la conectabas, no había canales públicos, no había que ver en la televisión. Entonces nos pasábamos literalmente en la calle, pero éramos niños de las selvas, porque más te tenías que cuidar de los animales, que teníamos que convivir con ellos como víboras o arañas o todo ese tipo de cosas, pero la convivencia con la naturaleza todos los días, a todas horas, y compartir los fines de semana para disfrutar de la naturaleza, de los lugares que, aunque no están en Cancún, eran cercanos para nosotros, nada más tomar el auto, tomar algo que comer, irnos a esos lugares que estaban abiertos, silvestres, porque no había ni parque ni nada, pero yo me acuerdo que convivía los fines de semana con mi familia y con mis amigos en Chemuquil, en todas las partes, en Pamul, hacíamos campamentos. En Xel-Há. En esos lugares, en Xel-Há. En Akumal. Todos esos lugares que no había restricciones de paso, solamente tú agarrabas a tu familia y tu vehículo y llegabas a la orilla de la playa, hacia tu campamento, pasabas un día inolvidable, y era a esa poca distancia de Cancún, y todos los días estar en la calle jugando, pero con la naturaleza. Por eso no nos hacía falta ni la tecnología, ni la televisión, porque pasábamos nuestros días muy a gusto, en convivencia con amistades que a la fecha nos conocemos y tenemos una unión y una amistad que no tiene precio, porque convivimos tantos años en soledad, pero con nosotros mismos, que no, ahorita nos vemos y no nos tenemos que hablar todos los días para saber que somos amistades de toda la vida. Así es, yo recuerdo cuando llegué por primera vez, fuimos a Akumal, y bueno, pues el primer mestizaje, la historia de Akumal, del cacique de Chancán, su hija, Gonzalo de Guerrero, etcétera. Y entonces veía uno la playa con esa arena como talco, los colores del mar, y decía uno, bueno, pero pues cómo no sé que iba a quedar este cuate aquí, cómo no iba a ser aquí lo que, además suertudo, ¿no?, de casarse con una princesa, pero la luna, el mar, todo eso, pues caray, pues imagínate cómo nos iba a inspirar este señor para un mestizaje 2 y 3, y los que se pudieran, porque pues la belleza del lugar es impresionante. Entonces esa década en efecto pues nos permitió convivir con la naturaleza de una manera un tanto primitiva, pero a la vez al alcance de todo. Y sí, al final de los años 70 es cuando surge Cablevisión a través de Ciesa, que la empieza entendido el ingeniero Toledo, Eduardo Toledo, y recordemos que tenía 2 canales o 3 destinados a música, otro tanto que pasaba películas, y uno más que ya fue casi a principios de los 80, en donde ya se presentaban los noticieros. Casi a nadie le interesaba estar al tanto de las noticias, ¿verdad?, porque pues la mayoría habíamos salido por diferentes motivos de nuestro lugar de origen, y tal vez no todos los motivos agradables. Entonces, bueno, pues las noticias eran lo de menos, ¿verdad, Cardín? Así es.
Así es, en ese tiempo las noticias eran lo de menos. Era, como bien dice Cintia, era disfrutar la calle, la selva, la zona, brincar las zanjas que se estaban haciendo para meter agua, para hacer muchas cosas. La lluvia era verdaderamente algo que se disfrutaba en esos tiempos. Yo me acuerdo, no de aquí, pero sí de Chetumal, en mis años de chamaco, cómo disfrutábamos todo eso que aquí luego se vino a dar, porque a mí me tocó el nacimiento, vamos a decirle así, el renacimiento de Chetumal después del huracán Janet, de que había que meter calles, que había que meter agua, que había que meter, bueno, drenaje fue mucho después, pero agua potable se tuvo. Sí, eso ya fue en tu ciudad. Ahorita estamos hablando de Cancún. Pero Cancún, para mí, cuando fui presidente municipal y tuvimos que abrir, por ejemplo, la Franja Ejidal, para mí esas vivencias eran vivencias de mi tierra, de mi pueblo, de ahí donde nací. Y esto es lo mismo que le sucedió a Cintia. Viene de una ciudad grandota como el Distrito Federal en ese momento y llega a un lugar donde puede andar libremente, hasta descalza. ¿Sabes lo que disfrutaba más? Caminar, pero no había necesidad, había los taxis famosos y todo eso, pero las distancias tan pequeñas en aquel tiempo, yo tengo también la gracia de saber por dónde caminar en todos los callejones y todos los lugares. Bueno, ahorita ya es un poco peligroso, pero en ese entonces podías caminar por todo Cancún y en muy poco tiempo trasladarte de un lugar a otro caminando. Sí hay sol y todo esto, pero si tú te preparas para que ya sabes que en esta ciudad de Cancún hace muy buen calor y muy buen sol, tú sabes que lo vas a disfrutar si caminas de un lado a otro, te trasladas en las tardes, era trasladarse a casa de los amigos o hacer la tarea o a comprar algo, porque la famosa lugares para comprar cosas no había súper tan grandes. Había, por ejemplo, la Geni o la Jenny en la avenida Yaxchilán. Nuestros paseos de niñas era sentarse afuera de la Michoacán a ver qué carros conocidos pasaban o quiénes pasaban. Y obviamente saludábamos alrededor de 20 personas en lo que nos sentábamos a comer una paleta helada en la Michoacana que estaba enfrente de la farmacia París. Esa era nuestra diversión, sentarnos a ver quién pasaba o qué auto se nos hacía conocido. Sí, esos eran muy buenos tiempos, muy buenos tiempos. Y los de ahora, bueno, tienen ya sus dificultades, esa ciudad creció demasiado y así de rápido como fue desarrollándose, tal parece que también su envejecimiento. ¿Te parece, Carlos, si vamos a un corte y regresamos con la siguiente década? Sí, cómo no. Gracias, Cintia, muy amable. Gracias, saludos. Saludos, Cintia, muchas gracias. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia.
I've got you. Y bien, ya estamos de regreso y ahora con la década 80-90. ¿Cómo fue esa década, Carlos Cardín? Pues yo creo que es la época de mayor dinamismo de Cancún, la época en la que se consolida la inversión, la época en que la realidad le cayó encima al gobierno federal, diciendo tengo que hacerlo, ya no me puedo echar para atrás. El de las definiciones de Cancún y el de las definiciones en muchas cosas, cuando al final de esa década le llega la prueba más grande que ha tenido Cancún, que es el huracán Gilberto. El huracán Gilberto que nos pasa encima y se va hasta Monterrey y que fue el huracán más grande del siglo, y yo creo que de muchos otros siglos. Dios quiera que no, pero yo no espero ningún huracán de ese tamaño nunca. No, ni pensarlo, ni lo llames. Pero Cancún resistió su zona hotelera y se volvió a dinamizar con los famosos swap que entraban en ese momento, que no fue por el huracán, entraron por las condiciones económicas del país, y ese intercambio, que es así, por eso se llama swap, con deuda pública del gobierno, hizo que entrara mayor inversión, entraran a generar hoteles, empresarios que no tenían esa vocación, como puede ser los de Cemex, los de Monterrey, Casamaya, los que comprar más terrenos para hacer más hoteles, el dueño de la Pepsi-Cola, que entró a comprar 2 lotes muy grandes para construir, al final de cuentas, el Ritz, el otro lo tiene pendiente de una construcción mayor. Entonces se dinamiza y empiezan a entrar los españoles. Entra Oasis y entra Meliá, con hoteles grandes, que también vienen aprovechando el tema de los swap, con otro tema que se daba en Europa, que era principalmente en España, que era la línea del Rey, que les permitía tener créditos blandos. Sí, al invertir en México, por ejemplo, en Cancún, compraban todo lo que pudieran de fábricas españolas, y aquí lo que hacían es comprar el terreno, comprar bloques, cemento y tal vez otras cosas, pero el aluminio, el vidrio, todo lo traían de España, y eso hizo que también se dinamizara mucha la participación. Ica entró en esos 10 años a hacer Isla Dorada, el Sheraton era de ellos, hacer el cambio del Sheraton, y algo que nos produjo muchísimo, que fue la Norte-Sur, que fue una reunión internacional con los jefes de Estado, que hizo que Cancún estuviera en el mundo. Y que se impusiera un insectrónico, ¿verdad? Que se hiciera una glorieta insectrónica. Tenemos un invitado para que nos hable, ¿verdad? Sí, tenemos un invitado, es Andrés Uscanga. Andrés Uscanga es un hombre que conoce mucho de las cuestiones turísticas, y en especial de los gentes que vinieron a promocionar el turismo desde el agente de viajes, desde el promotor de viajes, desde de tiempos compartidos, el que hacía las excursiones en ese tiempo con pocos recursos, pero que nos daba mucha fortaleza, y nos fue dando otro tipo de fortalezas. Se fue dinamizando la economía, se crearon los guías de turismo, pero que a la vez tenían sus camionetas, sus vehículos, y eran guías y transportistas. Entonces, Andrés, estamos ahorita tratando, ¿ya lo tenemos? ¿Ya está Andrés? Andrés Uscanga. A ver, Andrés. No hubo sí. Controles, hubo ya tiempos de indefiniciones, y por desgracia no son estas pautas que puedan
registrarse como responsabilidad de la sociedad, sino de las autoridades. Tenemos al invitado, ¿verdad? Sí, Andrés Uscanga, ¿estás en la línea, Andrés? Correcto, sí, estoy a tus órdenes. A ver, ¿Qué Lilia. tal? Esta década 80-90, ¿cuáles fueron sus experiencias? ¿Qué es lo que considera que ayudó a Cancún a seguirse formando, a seguirse impulsando, a ser visto como la nueva ventana de México al mundo? Bueno, yo considero que yo trabajo en el ramo turístico, específicamente en las agencias de viajes. Las agencias de viajes hicieron muchísimo trabajo, mucha promoción, aparte de la que hacían los hoteles, que hacían otras industrias. Las agencias de viajes salíamos a hacer promoción a los diferentes ferias turísticas alrededor del mundo. Nuestra agencia, Grupo Marán, de ese entonces, participó en más de 50 ferias turísticas en donde hacíamos promoción. Y claro, que toda esa promoción que se hacía ayudaba a incrementar el turismo de grupos, convenciones, circuitos en el mundo maya, en fin, mucho labor que se hizo. Y pues también la labor que hizo después del huracán Gilberto, por ejemplo, en el 88, la labor que hizo el gobierno para traer a Miss Universo y traer a diferentes periodistas de la industria turística específicamente, para dar a conocer de que Cancún no estaba devastado como habían anunciado en las noticias, en la televisión, en otros lugares, debido al huracán Gilberto. Ahora, toda esta labor de las agencias turísticas, bueno, pues indiscutiblemente fue de gran impulso porque permitió la entrada de las arrendadoras, de los otros prestadores de servicios, de que los hoteles se preocuparan por tener actividades de recreo acuáticas, la renta de bananas, otro tipo de restaurantes, tanto en la laguna como con vista al mar. Todas estas promociones de las agencias, ¿alguna vez han sido reconocidas por los ciudadanos cancunenses? Yo creo que esa ha sido una de las cosas más tristes en la historia de Cancún, que ha habido muy poco reconocimiento a las agencias de viajes en cuanto a la labor que han hecho para igual ayudar al destino. Todos somos una parte de todo. Si bien la industria hotelera es necesaria, como las líneas aéreas, las transportadoras, las arrendadoras de autos, agencias de viajes, los guías de turistas, o sea, todos somos en sí un todo para que Cancún sea lo que ha sido al día de hoy, el destino más importante de América Latina y por ende el tercero a nivel mundial con mayor oferta hotelera. Pues porque a lo largo de los años uno va en estas etapas que ya le permiten una reflexión mayor, dándose cuenta del papel fundamental que cada sector fue abonando para la construcción de un Cancún exitoso. Y de entre ellos, bueno, sobresalen, sin duda alguna para mí, en mi criterio, las agencias de viajes, y nunca las he visto despegar, ser atendidas, ser reconocidas, cuando en el factor de promoción turística, bueno, pues tienen una labor importantísima, lo ha mencionado, se presentan en el extranjero, están dedicados a esta interconexión aérea, a buscar el atractivo, a hacer atractiva toda una etapa vacacional de quienes viajan por el mundo. Y veo reconocimientos en otros países en donde son puntal de opiniones y se les piden ciertos estrategias para incrementar turismo, etcétera, y en México no, y en Cancún menos. Yo creo que ha sido porque, digamos, en Cancún está la Asociación de Agencias de Viajes, la AMAP, a la cual pertenecí en ese entonces, y también había otras agencias de viajes que no estaban afiliadas a esta asociación, y siempre ha habido agencias independientes, ¿no? Entonces, como somos el segundo punto de encuentro con los turistas en México, ya que los primeros es el aeropuerto, recepcionar a los cientos y miles de turistas que llegaron en ese entonces, ya sea canadienses, americanos, europeos,
servicio en el aeropuerto era fundamental con la recepción de la llegada para trasladarlos a sus hoteles. Específicamente, aquellos que tenían alguna compra con algún paquete, con alguna agencia mayorista de destino, antes de llegar a Cancún. Entonces, todavía no teníamos el esquema del todo incluido, ¿verdad? Trabajando tan fuertemente, ¿no? En la década de los 80, 90. Todavía no estaba el esquema de todo incluido, pero... Y había una derrama económica importante, entonces. Enorme. Mira, pues yo antes de ser agente de viaje, trabajé en los 80 en los hoteles Sheraton, digamos, 80, 81, 82. Llegaban gente de Texas, que era nuestro mercado principal, el tejano, y de verdad que dejaban unas propinas excelentes, pagaban el precio que se les cobraba por la habitación, rentaban suites, rentaban residenciales, y la verdad que era un turismo de primera que llegaba con unas propinas para todos, desde bellboy hasta los recepcionistas y meseros. Sí, y además la derrama que se hacía hacia los restaurantes, estaba las discotecas, ¿verdad? Que se llenaban, era otro nivel turístico el que se recibía en Cancún, ¿verdad? Definitivamente, y encontrarlo con aquellas discotecas de antaño, digamos, hablando de Krakatoa, el Mauna Loa, que estaba arriba, estaba la discoteca de Krakatoa. En el ambiente tropical pues estaba el hotel Azúcar. El Azúcar fue un poquito después, pero antes estaba el Acuario, de la discoteca que tuvo más éxito en los 80, por supuesto que fue Acuario. También estuvo en el Hotel Presidente, había un bar que se llamaba Boom Bar. Ahí nos juntábamos a bailar, que hacían parejas, y se juntaban los extranjeros también a que les gustaba bailar la música salsa. Era el lugar porque había música viva. El Aristos también tenía su discoteca y su restaurante Colorines. Y no olvidar también a The Mine Company en el Hotel Verano Beat de ese entonces. Ah, sí, la Mina. La Mina, que estuvo fabulosa esa discoteca también con sus ríos internos, que a veces la gente tomaba de más y entraba uno a esos ríos internos que eran como fuentecitas, ¿no? Muy bonitas. Sí, ya lo creo. Pero claro, de esto no nos puede hablar mucho el señor Cardín porque pues ya ves que él se guardaba muy temprano. No. La Mina era de mis preferidas y también era el blanco y negro, ¿cómo se llamaba? El del presidente. El Black Sheep. Pero era blanco y negro. Blanco y negro. Era el Boom Boom Bar, era el Boom Boom Bar estaba en la playa. Estaba en la playa, sí. Que si salías medio happy, te ibas a la alberca del Hotel Presidente con tu ropa. Porque era el camino. Era el camino de entrada y salida. Recordarán ustedes el Hotel Cristal con sus restaurantes y todo, con los nombres de las novelas de Rubí, de todo esto que tenían los señores de la Parra, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Sí. Estaba el Hotel Cristal con doña Yolanda Vargas Dulce, que era una de las dueñas. Era la dueña. Así y tenía el penthouse, era donde ella llegaba. Pasaba buen tiempo en Cancún. Sí, Yolanda Vargas Dulce escribía todos los textos que Edar, que era el nombre de la editora, que era propiedad de su esposo, del señor de la Parra. Sí. Era la pareja. Ella era cubana, por eso no podía tener propiedades aquí en México, y una mujer platicadora extraordinaria. Yo tuve oportunidad de platicar con ella 2 o 3 ocasiones ahí en su suite, comer con ella, platicar, extraordinaria. Hacía el Memín Pingüín que todo el mundo veía, o Rarotonga que todo el mundo se Lágrimas y risas. Tenían precisamente el bar que daba a la playa, se llamaba Rarotonga. Rarotonga. Era el bar Rarotonga, sí, claro. Ahí construyeron también unas 7 columnas que eran los 7 hoteles que ellos pensaban construir en los distintos puntos de atracción turística del país. Sí. Hubo 2 restaurantes muy famosos en Cancún, que uno era el Bogarts
Sí, ya lo creo. Casablanca. Así es. Buenísimos. Extraordinarios. Sí, sí, aquí en la sala de la Casa de México está la foto de mi nieto. ¿Recuerdas que eran unas sillas así espectaculares en el Bogart? Sí. Sí, eran... Tejidas. ¿Qué tiempos? Porque también allá en el Hotel Cristal tuvo lugar el primer enfrentamiento entre la CTM y la CROC por los contratos colectivos de trabajo, ¿recuerdan? Sí. También eso se convirtió en una nota nacional porque pues había un acuerdo, vamos a ponerlo entrecomillado, la CTM se encargaba de tener todos los contratos para la construcción, los trabajadores de la construcción, y la CROC entraba a la operación con su área de gastronómicos. Sí. Y bueno, pues a la larga la construcción termina, la operación del hotel no, y eso fortalece mucho a la CROC dentro del Estado. Y el primer enfrentamiento que tuvieron, porque la CTM pretendía prolongar su contrato de construcción a operación, pues se dio ahí, en los hoteles Cristal. Ahí se agarraron a macanazos. Y es ahí donde fue el primer disturbio que tuvo lugar en este naciente lugar. Ahí es donde se fortalece realmente la CROC y le gana contratos a la CTM muy importantes, que al final de cuentas la fue minimizando hasta quedarse la CTM con muy pocos contratos en la zona hotelera y mucho menos en la Riviera Maya, mucho menos. Así es. Ha ido a menos la CTM y la CROC se ha fortalecido. Bueno, y podríamos pasar del 90 al 2000. Uy, del 90 al 2000 es cuando Cancún recibe el impacto de la migración muy fuerte que se dio por varias razones. Una de ellas fue el huracán Gilberto, que en el 88, septiembre del 88, azota Cancún, y que se tiene que reinventar Cancún, reconstruir muchos hoteles de la zona hotelera, sus lobbies, sus cuartos que se habían ido con todo y cortinas y todo a la Kukulcán. Encontrabas camas, encontrabas sillones, encontrabas todo en la zona, en la Kukulcán. Y con una gran inversión que hicieron los empresarios, también Fonatur, y también Fonatur pudo dar un crédito puente a los empresarios que no tenían ni idea de lo que podía pasar y que sus seguros eran muy frágiles en discusión, porque decían las aseguradoras, sí, pero no podemos pagarte porque no estás asegurado contra los vientos y la entrada del mar y la entrada del agua salada a los ductos del aire acondicionado, y total eran broncas y broncas que se alargaban mucho, y Fonatur tuvo que financiar a los hoteles a cuenta de lo que cobraran de sus seguros, y por eso se levantó muy rápido la zona hotelera para llegar en mayo del 89, que es el preludio de los 90. Es muy importante esta parte, porque en mayo se hace el Miss Universo, y es donde resurge Cancún, se hace una gran campaña de publicidad, se inventa el fideicomiso tripartita, gobierno del Estado, gobierno federal vía Fonatur y gobierno, y los empresarios, perdón, y se logra armar una campaña de promoción y publicidad que logró reponer a Cancún, y la reconstrucción de hoteles y la construcción de los que ya iban a terminarse, como eran el Oasis y los dos Meliá, que estaban en plena construcción para cuando les pegó el huracán, hizo que se vinieran más trabajadores de la construcción. Cada hotel de los Meliá, por ejemplo, tenía 2,000 trabajadores, y el Oasis tenía 4,000, más o menos. Imagínate 8,000 gentes viviendo en campamentos en la ciudad, en zonas de la ciudad, porque en un principio los tenían en la zona hotelera, y llegué a Fonatur y los tuvimos que sacar porque no era posible tener 4,000 gentes en la zona hotelera viviendo en condiciones de campamento. Todo esto hizo que una gran migración
de Chiapas y de otros lugares se llegara a Cancún, y luego vino unas inundaciones muy fuertes a principios de los 90 en Tabasco, que provocaron también una venida muy fuerte de tabasqueños a quedarse en Cancún, y esto hizo que en 92-93 tuviéramos 85 colonias irregulares alrededor de Cancún. Y había que regularizar, había que meterlos, y es donde creamos la Franja Ejidal, que hoy es la zona más de todas las franjas y de todas las regiones de Cancún, es la que tiene los mejores servicios, escuelas, universidades, de preescolar a universidades, grandes avenidas, grandes comercios, hay plazas comerciales grandes. Ahí está instalada una de los desarrollos más grandes de la ciudad, que es Villa Sotoch. 3,000 casas hicieron los de Villa Sotoch y todas se vendieron. Esto entre el 90 y el 2000, Carlos. Entre el 90 y 2000. La gran migración se da entre los años 89-93, que impactan a la ciudad y se tiene que hacer un control de daños de la ciudad. Se logra hacer la Franja Ejidal, se logra rescatar 85 colonias y hoy hay más de 200 otra vez, irregulares. Bueno, porque en este momento, 90-2000, independientemente de que se genera esto a nivel poblacional, también tenemos las ideas estas que les resultan de pronto geniales, de que ante la ocupación, el porcentaje de ocupación tan importante que registraba Cancún, bueno, pues había que abrirlo a un turismo popular, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver cómo quienes llegaron, trabajadores, ¿verdad?, con ciertas facilidades, cuando se tiene ya mucha gente hospedada en el CREA, no solamente jóvenes, pues también hay otro núcleo poblacional que decide quedarse en Cancún y empezar a abrir negocios, y surgen las tienditas dentro de las casas y surge el comercio informal, y entonces se fortalecen todos aquellos líderes que durante la década anterior estuvieron peleando que para que la gente tuviera servicios públicos, y empieza a empoderarse, a hacerse presente una clase política ajena a quienes nacieron en Quintana Roo, haciendo valer su estancia ahí, y empieza realmente a descomponerse no solamente el área de gobierno y a destrozarse el proyecto original con el que fue creado Cancún, y vuelve a sentirse ese caos que tú mencionabas, que se da en los años 70, ahora se convierte en un caos de orden social en cuanto a la autoridad y en cuanto a la misma a la misma estrategia de hospedaje y de crecimiento en el número de visitantes, ¿no les parece? Sí. Sí, correcto. Mira, yo quería comentarte, en los años 90, a principios de los 91, 95 más o menos, cuando inician la llegada de los Spring Breakers, los estudiantes masivos que llegaron, y también usaron el plan todo incluido de todos los hoteles que comenzaban a hacerlo, pues trajeron muchísimos estudiantes. Ya veíamos todas las playas abarrotadas de la zona hotelera, abarrotadas, sobre todo el Hotel Oasis, que era un complejo que tenía más de 1,000 habitaciones. Entonces yo creo que ahí empezaron junto con los Solaris y todos aquellos hoteles que dieron el vuelco del plan EP, que era el plan solamente habitación, a un plan todo incluido, que también vino a afectar a la industria restaurantera. Claro. Mucho, porque ya la gente dejó de salir, dejó de consumir, atrajo pobreza. Esa derrama de la que hablábamos de la década anterior quedó suspendida en el aire. Exactamente, eso fue lo que atrajo, y atrajo enojo, por supuesto, a todas las cámaras de comercio y de restaurantes que en ese entonces estaban los líderes tratando de levantar este negocio, ¿no? Después del huracán Gilberto y en los principios de los 90, que con la llegada de los Spring Breakers,
hasta el 95, creo que el Spring Break todavía funciona, pero a menor escala. Ahora, en estos momentos, no sabemos si va a llegar el Spring Break debido a lo de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que fue un repunte histórico en lo que fue la ocupación hotelera, a pesar de que hayan bajado los precios de los hoteles para atraer este tipo de turismo. Y también, como tú dijiste antes, el turismo popular comenzó a llegar en los vuelos charters procedentes de Canadá, de Estados Unidos y de Europa, ya que ya los precios que bajaron eran recién es una semana con todo incluido casi $600 por persona. Estaba baratísimo, ya que pues los hoteles dieron un buen contrato a todas las mayoristas con precios realmente bajísimos. Pero qué bueno que lo hicieron, qué bueno que se sacrificaron, porque eso ayudó muchísimo a levantar a Cancún. Bueno, a levantar a quienes tienen estos grandes centros de hospedaje, pero a hundir lo que es toda la economía de una sociedad. Entonces, no tampoco lo podemos felicitar porque por andar corriendo, por comernos el pastel a cucharadas muy grandes, pues ve la generación de franjas de pobreza que se han creado en una ciudad en donde al inicio, pues aparentemente todo estaba suficientemente planeado, ¿no? Algo se destapó ahí en cuanto a ambiciones, porque el crecimiento de la sociedad iba en conjunto con la ciudad. ¿Sí? Empezaban a comprar sus propios terrenos, los meseros, a levantar sus casas bien hechas, en fin, y se iba cortando esta distancia que hoy existe entre quienes trabajan en la industria de la construcción, en la industria hotelera, y viven en asentamientos irregulares que siguen sin tener ni siquiera los servicios básicos. Y eso no lo veíamos cuando había un Cancún planeado, no un todo incluido, aplicado de esta manera, ¿no? De 100%. No podemos sustraernos a lo que a las formas pues que se van siguiendo a nivel mundial, pero se siguen con un orden. O sea, los hoteles tienen un porcentaje de todo incluido y otro que deben mantener solamente como habitación, precisamente para generar derrama. Una derrama que hoy vemos que precisamente el Airbnb ha aprovechado, ¿no? Porque pues los restauranteros y todos los ven como la tabla de salvación, cuando también representa un grave peligro, porque no hay en nuestro país ni el registro ni la supervisión para que quienes rentan sus inmuebles para el Airbnb tengan pues un extinguidor, tengan todas sus conexiones de gas correctas, las de luz correctas. Bueno, ya no se vivió la tragedia en Playa del Carmen de una familia que murió, todos murieron por una fuga de gas. Díganme ustedes, ¿hay supervisión? ¿Se pagan impuestos por el cambio entre una habitación y un centro ya de arrendamiento? El costo de luz debe ser diferente, el de agua también, el de impuesto también. Nada de eso se sigue en nuestro país, es un caos. O sea, abrimos la puerta y dejamos entrar a quien sea. Y eso ha venido destruyendo también a Cancún y a cualquier centro turístico, ¿no? Bueno, no a Cancún visto desde el reflejo de la zona hotelera, sino desde el reflejo de su población. Bueno. Y le quisiera comentar referente a lo que estás diciendo de los cuartos que se rentan. En Cancún siempre ha existido, desde que se inventó los condominios, siempre ha existido renta de habitaciones afuera, aparte de los hoteles. Inclusive los hoteles que venden condominios, ellos mismos propiciaban al plan de arrendamiento desde sus cuartos que tenían a la venta. Pero permíteme, esto viene la siguiente década, 2000-2010, que es cuando recordarán ustedes que se exige que se llegue a una definición. O va a ser una zona con inmuebles, así con departamentos y todo dentro de la zona hotelera, o vamos a seguir construyendo hoteles. ¿Se acuerdan? Bueno, yo aquí quiero acotar algo. Se han derruido, hoteles para levantar condominios en la zona hotelera. Hay varios ejemplos. O sea, y Cancún tiene que ir con los mercados internacionales.
No nos gustan los locales, pero no quiere decir eso que que no podamos manejarnos internacionalmente. Además, el Estado mismo, ya estamos arriba de 130,000 cuartos desde Holbox hasta Xcalac. Eso significa que tenemos que ser masivos. Estamos hablando de competencias tipo Disney World o tipo Miami. Tenemos que masificarnos. Y en la masificación vienen varias cosas incluidas, pero también genera empleos, genera derrama económica, para algunos más, para algunos menos, se mueve la economía en forma diferente. Es una discusión que nos va a llevar siempre a qué es mejor, rentar o estar cerrado. ¿Y qué es mejor, tener exclusividad o tener ocupación? Y los niveles de ocupación que Cancún tuvo en los últimos 8 o 9 años antes de esta pandemia, estamos hablando arriba de los 85%. Y esa ocupación no se da si solo te dedicas al mercado del hotel. Tienes que entrar al mercado de condominios, de condotel, de los spring break. Tienes que entrar a muchos mercados que se manejan en el mundo. Y las agencias de viaje mundiales, que se han vuelto ya un coto de caza de los ingleses, los mayoristas, estos hacen que los mercados se abran o se van a otro destino, porque ellos tienen la facilidad de mover a su gente a sus demandas turísticas. Y nosotros lo que tenemos son hoteles anclados, no los podemos mover, los tenemos que llenar, de alguna manera hay que llenarlos. Sí, lo que yo reclamo no es que se cierre o que se marque, estamos hablando de una indefinición o de una definición que se exigió en el momento y que, bueno, al final de cuentas ya no se sigue nada con orden. No tenemos reglamentación para ninguna de estas aperturas ni para ninguno de estos mercados. Si se trata de traer a los spring breakers, porque vengan, que destrocen los cuartos de hotel, que se emborrachen en la calle, no hay que detener a ninguno, no tenemos ninguna norma al respecto. Esto es a lo que yo le llamo abrir la puerta a tontas y a locas. Así se ha abierto para... Nadie está diciendo que no tengamos todo incluido. No, por supuesto que no. Si además es una estrategia que impusieron para atracción turística, para mayor número de visitantes en el mundo, bueno, pues vamos a tenerla con orden. Sí. Nosotros no tenemos orden para nada, ni supervisión para nada. Los condominios que dicen que se rentan tampoco están bajo la supervisión de nadie. Ni siquiera aparentemente les importa mucho captar impuestos, pero siempre les importa sobre los que estamos cautivos de siempre, pero no para abrirse a otros renglones que también se los pueden generar. Bueno. Y hay quienes han tenido 3 y 4 condominios solamente para especular con sus rentas, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que pagan de impuestos es por habitación, no por el negocio que están haciendo con ellos. Entonces, bueno, aquí es a donde, para variar, pues se presenta ya muy claramente una ausencia de planeación, de estrategia de autoridades, tanto municipales como gubernamentales, y bueno, la federación, como ustedes saben, siempre tiene sus propios problemas, ¿no? Bueno, yo quisiera acotar aquí porque entre los 90 y los 2000, Cancún tuvo un hijo que le creció ya mucho, que se llama la Riviera Maya, y que ese hijo también le provoca problemas a Cancún. ¿Cuál es su problema? Que usa el mismo aeropuerto que usa Cancún, y que este paso, aunque sea en los extremos de la ciudad, está provocando otra serie de cosas. Y ahí viene el otro hijo en los años siguientes, que son la parte continental de Isla Mujeres. Ahí estamos peor, porque ahí nos impacta y no tienen construido ni siquiera planeado una ciudad de apoyo para la gente que trabaja en esos ya 7,000 cuartos. Estamos apenas en la década 90-2000. Es que esto... Y en esa época 90-2000 lo que le crece es la delegación Bonfil, la delegación... Maya, la Riviera Maya crece del 92-93 al 2000 es cuando empuja, y del 2000 al 2010 es consolidación, pero al 2000
es el inicio y es cuando Playa se abre. Pero no tienes a nivel ciudad todo lo que es Bonfil, Álamos, Puerto Morelos, que empieza a despuntar y que conforman parte de lo que es el municipio Benito Juárez, que es a donde está asentado Cancún. Es que Bonfil empieza a impactar del 2000 al 2010. No hay. Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos vamos a tener que ir ya no un corte, sino al final de esta primera parte de los 50 años de Cancún para iniciar la segunda y que nos vayamos a los últimos 25? ¿Les parece, señores? Muchas gracias por el favor de su atención y regresamos el próximo miércoles. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados.